Caballeros y señoritas, un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien en el calor de sus hogares. A los padres de familia, un cordial saludo. El día de hoy veremos nuestra catequesis virtual. Estaremos tocando el tema Muerte y Resurrección de Jesús, el cual podrán encontrar en su libro en la página 51. La muerte y resurrección es el acontecimiento más duro y más importante por el que vivió. Con su pasión y su muerte restableció la comunión para nosotros como seres humanos. Por la historia, después de la cena, Jesús se retira de sus discípulos y se va al huerto de los olivos a orar, a intentar encontrarse con su padre, pues realmente se encontraba nervioso y con muchísimo temor de lo que iba a suceder. Horas más tarde, Jesús es traicionado por uno de sus discípulos, Judas, el cual lo vendió simplemente por monedas. Empezaron los juzgamientos e interrogatorios, escupían, golpeaban e insultaban a Jesús. Las personas que juzgaron a Jesús eran personas realmente importantes, que decían que querían que el pueblo fuera libre y querían salvarlo de una mentira que Jesús estaba diciendo, lo que realmente no era cierto. De esta manera llevó el pueblo a Jesús frente a Pilatos. Pilatos era un hombre bueno, realmente no quería juzgar a Dios, pero por miedo a perder su puesto y por miedoso fue que realmente no tomó el valor de decir que el hombre no merecía ser condenado. Lo que hizo Pilatos fue lavarse sus manos en frente de todo el pueblo y entregar a Jesús. Entonces el pueblo tomó medidas. Empezaron a azotar a Jesús, después le clavaron una corona de espinas en su cabeza y después de esto le hicieron hacer un vía crucis cargando una cruz hasta llegar donde sería su último destino, o sea, sería donde sería crucificado. Ya que Dios estaba en la cruz, él pronunció 7 palabras. La primera palabra que dijo Jesús fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira, aún así de que Jesús estaba adolorido, que el mismo pueblo por el que él estaba luchando lo estaban matando, él aún así pedía por nosotros, porque su amor era tan inmenso que a él no le importaba entregar su vida y sentir tanto dolor por ti. La palabra que dice Jesús en la cruz es: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dice Jesús esta palabra? Resulta que además de estar el crucificado, habían 2 personas más a los lados de él. Uno de ellos se burló de Jesús diciendo que era el Mesías y que por qué no se salvaba. El otro hizo lo contrario y más bien intentó como respaldar a Jesús. Cuando este hombre le dice a Jesús que se acuerde de él cuando reine, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, haciéndole una promesa de que al final se arrepintió y podrá tener el paraíso que Dios nos promete. La que Jesús dice en la cruz es: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Estaba la madre de Jesús al lado de la cruz con uno de sus discípulos, el cual Jesús quería demasiado, y le pronuncia estas palabras. Lo que realmente quieren decir estas palabras es que María va a ser la madre de todos nosotros, pasará de ser solamente la madre de Jesús a ser la madre del mundo entero, queriéndonos decir a nosotros que no dudemos en buscar a nuestra madre. Eran como las 3 de la tarde cuando Jesús dijo su cuarta palabra. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos de los que estaban ahí alrededor de la cruz de Jesús lo escucharon y se dieron de cuenta que estaba llamando a Dios. Y ahí fue cuando se fueron dando de cuenta que realmente sí era el Hijo de Dios, el enviado por Dios. La palabra que Jesús dijo fue: tengo sed. Al saber que ya todo estaba cumplido, fue la manera de decirle a Dios subiera su espíritu hacia donde estaba él y que se cumpliera la profecía. Se ha cumplido. Es la 6ª palabra que dice Jesús en la cruz. La 7ª y última palabra que dijo Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Dios estaba prácticamente muerto y su espíritu estaba subiendo con su Padre. Enseña que realmente cumplió lo que nos había prometido, lo que le había prometido a su Padre, y nos deja una enseñanza que encontramos en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por el que ama. Realmente Jesús nos amó y entregó su vida por perdonar cada uno de nuestros pecados. Por eso, muchachos, no se les olvide pedirle a Dios que perdone cada uno de los errores que uno comete, porque somos seres humanos y cometemos errores. Olvidar que siempre vamos a encontrar en Él un refugio,
que en medio del abandono siempre vamos a encontrar una plenitud y un acompañamiento, a pesar de que así no lo veamos. Pero chicos, no podemos esperar que nos caigan rosas del cielo si no las pedimos. Entonces, muchachos, oren, pidan, no se les olvide que es la única manera de poder tener contacto directo con Él. Y chicas, para reflexionar vamos a leer San Lucas 24 del 13 al 35. Dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltas de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que les dijeron los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados en la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En esos momentos se abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos veían hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Esa es la palabra del Señor, muchachos. Espero que la lean con sus papás en casita, que le den su opinión a sus padres, que sus padres intenten explicárselas. Lo que realmente nos quiere decir la palabra es que Dios resucitó, está entre nosotros, busquémoslo, muchachos. Lo que leímos es una muestra de que Dios está entre nosotros. Entonces, chicos, como les decía, sus padres son sus personas más cercanas. Hablen con ellos. Muchachos, los padres son los que tienen más sabiduría con Dios. Muchos de ellos son los que nos inculcan a nosotros esa fe que nosotros tenemos hoy en día. Que por ellos ustedes están haciendo su primera comunión, ustedes están tomando esa decisión. Entonces, chicos, preparémonos de la mejor manera para recibir este sacramento como es la primera comunión. Cada vez que podamos, tengamos muchísima más fe. Ustedes son unos niños de mucha fe. Ustedes son el amor que Dios pone en este mundo. Y bueno, espero la clase del día de hoy les
haya gustado demasiado. Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, espero verlos pronto.